amigos, habla Coer17 de Team Juanes de Chile y hoy les traigo un video de teoría específicamente. Vamos a hablar sobre una tesis que construí que es de ciberseguridad. Así que la voy a mostrar, como siempre la he compartido de manera totalmente gratuita. Y vamos a ir viendo de qué se compone. Vamos a ver detalles importantes que debemos comprender de la ciberseguridad. Y en resumen, quiero decir que esta tesis la construí hace aproximadamente, hoy no recuerdo muy bien, pero hace aproximadamente unos 5, no, yo diría que menos, como hace unos 4 años aproximadamente. Y ahí no tenía tanta experiencia como la tengo hoy en día, pero sí ya sabía bastante sobre hacking. Y lo que quise hacer con esta tesis es un resumen de diversas ramas de la ciberseguridad y aspectos teórico-prácticos que debemos comprender para poder realizar las explotaciones, en palabras sencillas, de distintas vulnerabilidades del ámbito del hacking. Ya, como siempre he dicho y como muchas veces lo menciono, cuando hablo de teórico práctico me refiero a detalles de teoría que si tú los entiendes vas a poder realizar una explotación práctica que va a ser que va a tener mayor probabilidad de éxito. ¿Por qué? Porque vas a manejar cómo se genera la explotación, por qué se genera la explotación, cómo funciona, etcétera, etcétera, etcétera. Diversos detalles. Así que antes de ello vamos a iniciar con... recuerden que todos los videos de teoría van a quedar acá en el canal de YouTube. Todos los videos prácticos en el canal de Odyssey. Si les gusta mi contenido me pueden apoyar con una donación a través de PayPal. Recuerden que nos estamos mudando de Twitch a Kick, así que recuerden seguirme en el canal de Kick, que es muy parecido a Twitch, pero es otra plataforma, así que recuerden ahí seguirme. También me pueden apoyar en mi canal de videojuegos llamado Jico Gamer y en el canal donde doy consejos para Chile y el mundo llamado Chile en Pelota. También recuerden que tengo mis cursos a la venta. El curso Cómo iniciarse en Hacking Coer17, donde enseño muchas de las ramas del hacking desde un nivel básico hasta un nivel avanzado. Y este curso también tiene mucha relación con esta tesis, ¿ya? Hay muchos aspectos que los saqué de ahí o que se van complementando. Y por otra parte también tengo el curso Hacking Web Coer17, donde enseño a realizar auditoría de páginas web, de aplicaciones web. Recuerden que, como siempre, ambos cursos los pueden comprar por partes de $15 y si les interesa me pueden contactar a mi Telegram personal @coer17, como aparece acá abajo. Así que ya con esta introducción vamos a lo que nos interesa. Voy a tratar de ir avanzando rápido para que no nos tardemos tanto. Y por cierto, si tienen cualquier pregunta sobre el tema que estamos viendo o cualquier tema de hacking, me lo pueden ir escribiendo y así vamos conversando y vamos haciendo un video mucho más dinámico. Así que vamos allá. Primero que todo, ¿por qué razón creé esta tesis? ¿Ya? Yo inicialmente estudié minería, ¿ya? Luego, pero yo siempre me di cuenta que nunca me gustó la minería, que a mí siempre me gustó la informática y específicamente la ciberseguridad. Entonces, cuando yo quería tomar algunos ramos, o sea, cuando yo quería tomar como unos diplomados de ciberseguridad, me dijeron que yo tenía que tener una carrera relacionada al ámbito informático. Y yo tenía carrera de ingeniería en minas y tenía también la carrera de ingeniería civil industrial en minas, pero las dos enfocadas a minería, no tenía ninguna carrera enfocada a informática. Entonces me pedían tener una carrera relacionada al ámbito informático. Es por eso que decidí estudiar ingeniería en informática. Y cuando estuve estudiando esta carrera, al terminar tenía que presentar una tesis, y esa tesis
decidí que fuera de ciberseguridad, que es el ámbito que a mí me encanta, que yo amo. Sin embargo, esta carrera duraba 4 años. En el tercer año yo ya empecé a fabricar esta tesis, ¿ya? Para resumir todo esto, yo cuando iba a empezar a crear esta tesis, hice todas las preguntas de cómo tenía que ser la tesis, cuál era el enfoque, etcétera, etcétera, ¿ya? Cuáles eran las reglas que tenía que seguir. Y dentro de todo eso planteé este tema, lo enfoqué como ellos querían, finalmente supuestamente estaba todo correcto, y en el cuarto año, cuando yo tenía que empezar a crear ya mi tesis, pero yo me había adelantado, la presento y no les gustó. Dijeron que no, que en la universidad siempre se presentaban tesis en las cuales se desarrollara software, por lo que no querían que diera una tesis, y menos de ciberseguridad, porque era un tema que no manejaban. O sea, nunca lo dijeron, pero estoy seguro que era en realidad, y es por la experiencia que llevé en la carrera, es que mis profesores y la universidad no tenía hasta ese entonces relación con la ciberseguridad. Es más, en la carrera de informática solamente nos pasaban un ramo de ciberseguridad en el cual se daba o sea, como que se daba una pincelada muy, pero muy, muy, muy pequeña de lo que era la ciberseguridad, y solamente en ámbitos teóricos. Entonces, la verdad es que no les gustó, y cuento corto, rechazaron mi tesis y tuve que crear una nueva tesis de desarrollo de software. Pero como ya la tenía casi totalmente lista, en realidad ya casi la tenía totalmente lista, se van a dar cuenta, decidí, o sea, igual esto falta hacerle algunos detallitos, presentarla de mejor manera, etcétera, etcétera, pero ahora se van a dar cuenta de todo lo que desarrollé en esta tesis, ¿ya? Que en palabras sencillas podríamos decir que está, yo diría que en un 90 a 95% completa. Y ahora, esta tesis la pueden descargar desde Discord totalmente gratuita, ¿ya? Para que la puedan leer y puedan aprender de ella todos los aspectos que menciono. Pueden ir acá en el área de anuncios específicamente, y en el área de anuncios acá, a ver, acá está, tesis Seguridad Informática Coder 17. Ya ahí pueden descargar la tesis para que la visualicen. Ahora yo voy a ir explicando y dando a conocer los aspectos más importantes de esta tesis para que podamos ir aprendiendo en conjunto. Así que vamos para allá. Ya aquí tienen los diferentes capítulos. Como ven acá, dice pruebas de laboratorio porque estuve exponiendo ya esta tesis de tal manera de que tuviera un enfoque práctico, más que solamente un enfoque de teoría. De tal manera de que no solamente vas a ver, y es lo que no me gusta, he visto algunos cursos los cuales explican ciberseguridad, pero se van a un ámbito teórico tan profundo y tan complejo que si no lo relacionas con un ámbito práctico es muy difícil entenderlo, ¿ya? Así que traté de combinar las dos cosas, tanto la teoría como la práctica, para que fuera más fácil entender todo esto. Entonces vamos primero que todo, ¿ya? Primero que todo, el resumen, ¿ya? Dice que vamos a ver lo que es explotación de vulnerabilidades en sistemas operativos Windows, ¿ya? Primero que todo, nos vamos a enfocar en Windows, ¿ya? Ese va a ser nuestro principal enfoque. Ahora, ¿por qué doy este enfoque? ¿Ya? Para que no vayan a meter otros sistemas operativos, y por el otro lado porque la razón de por qué Windows es más atacado que Mac, ¿ya? Ejemplo, ¿ya? Porque también Linux es bastante atacado, es porque muchas personas ocupan Windows, ¿ya? Y la mayoría de las personas, las cuales, ejemplo, tienen sus redes sociales, tienen su cuenta del banco, etcétera, etcétera, etcétera,
todas esas cosas la tienen en computadoras con Windows, no en computadoras con Linux, ¿ya? Y en realidad ahí es donde está lo que más les interesa a los hackers. Hola, intento aprender, qué bueno tenerte por acá, un saludo para ti y un saludo para todos los que están en este momento en el directo. Recuerden que si tienen cualquier pregunta sobre lo que estoy hablando o cualquier otro tema de hacking me lo pueden escribir y así vamos conversando al respecto, ¿ya? Acá también vamos a conversar acerca de payloads, ¿ya? Que es un ámbito que a mí en realidad es la razón por la que entré al hacking. Lo que más amo es el ámbito de payloads. Por otro lado, también vamos a hablar de exploits, ¿ya? Que se relaciona mucho con payloads. Me encanta este ámbito de payloads y exploits, pero por sobre todo el ámbito de payloads, ¿ya? Cuando hablo de payloads me refiero principalmente a tener un virus que te permita controlar un equipo víctima sin que la víctima lo sepa, ¿ya? También vamos a hablar acerca de buffer overflow, ya que es una técnica utilizada en algunos exploits. Y también vamos a hablar sobre pivoting, ya, poder pivotear entre los equipos víctimas, ya. Eso en resumen es lo que puedo resaltar, ya. Después pueden ir leyendo y pueden ir viendo más detalles, ya. Una introducción que no quise resaltar más allá. Y ahora vamos. ¿Cuál es el objetivo general de esta tesis? El objetivo general es análisis de la estructura de ataque a sistemas operativos Windows. ¿Ven? O sea, vamos a hablar sobre atacar sistemas Windows, ¿ya? ¿Cómo los vamos a atacar? Los vamos a atacar mediante payloads y exploits, ¿ya? Esos van a ser nuestras dos herramientas de ataque, ¿ya? Con el fin de determinar metodologías proactivas de defensa, ¿ya? O sea, acá en realidad a mí me gustaba solamente hablar sobre la parte ofensiva, cómo atacar, pero cuando hablé con mis profesores me dijeron, o sea, no podemos tener el objetivo solamente de atacar, ¿ya? Porque en palabras sencillas ellos decían como que eso es malo, eso es un hacker malo, así que en realidad todo esto tiene que tener el enfoque de defensa, ¿ya? Ese tiene que ser el único objetivo. El único objetivo del hacking tiene que ser defenderse, ¿ya? Que no es el mío, pero bueno, ya. Era una tesis para la universidad, así que tenía que tratar de enfocarlo en ese objetivo. Dice que serán otorgadas a la empresa como asesorías de seguridad informática. Eso también tiene que ver con el objetivo que me pedía la universidad. O sea, demostrar que es posible atacar los sistemas, pero con el enfoque de poder enseñarle a las empresas cómo defenderse, ¿ya? Ese iba a ser el punto. Vamos a hablar sobre los objetivos específicos que tiene esta tesis. Identificar vulnerabilidades en sistemas Windows, o sea, diversas vulnerabilidades que encontramos en sistemas Windows. Dejo de lado, por cierto, lo que es Active Directory porque no, hasta ese momento no sabía nada de Active Directory, por cierto. También análisis de estructura y funcionamiento de payloads y exploits, ¿ya? O sea, íbamos a analizar esos dos enfoques de ataque en palabras simples. Pruebas de laboratorio con payloads y exploits en sistemas operativos de Windows de diferentes versiones, ¿ya? Y vamos a aplicar pruebas de laboratorio con payloads y exploits. También íbamos a hablar sobre pruebas e investigación de desplazamiento lateral, o sea, íbamos a aplicar pivoting y, o mejor dicho, VAMPs, ¿ya? Que es lo que estamos viendo. Desarrollo de buenas prácticas de protección del sistema, o sea, buenas prácticas para protegerse. Análisis de estructura de redes seguras, o sea, en realidad cómo tener una infraestructura, más que infraestructura, sí, yo diría que entre infraestructura y configuraciones de redes que sean más seguras. Estudio de tipos de payloads y ofuscación, ¿ya? O sea, en palabras sencillas, de malware como tal, ¿ya? De tipo payload. Identificar tipos de conexión de shell. Análisis de metodologías de ataque, o sea, metodologías que podemos utilizar para atacar, que las vamos a ir viendo. Estructura de asesoría de seguridad informática para empresas. Eso era en realidad el enfoque que me pedía la universidad, o sea, enfocar todo esto, todo el ataque, pero con el único objetivo de que yo enseñara cómo las empresas debían defenderse, ¿ya? Así que con todo esto vamos un poquito más allá. Después están los alcances, pero eso no lo quiero mencionar porque si no se va a hacer demasiado largo. Ahora,
vamos a hablar sobre, dice, introducción a la seguridad informática. ¿Ya? Dice, merece la pena destacar los siguientes tipos de ataques. ¿Ya? Hay algunos tipos de ataque que tenemos acá en el ámbito de la ciberseguridad, que sería suplantación de identidad. ¿Ya? Dice, hace referencia a suplantar a otras personas con fines delictivos. Con esto se tendrán desde personas que se hacen pasar por otras para acceder a un recurso de la red al que por defecto no tendrían acceso, hasta otros casos en los que las personas dan a conocer como otras que no son de cara al exterior. ¿Ya? O sea, en palabras sencillas, suplantar, ¿ya? Suplantar, engañar a otra persona, hacerse pasar por otra para poder acceder a un sistema, ¿ya? Muchas veces nosotros lo que hacemos es suplantar para poder robar credenciales, suplantar para engañar a las víctimas y sacar la información que nos pueda dar acceso a los sistemas informáticos, ¿ya? Eso mayoritariamente. Por otro lado, tenemos la divulgación del contenido, aunque la suplantación de identidad igual tiene más enfoque, pero no quiero ir más allá. También tenemos la divulgación del contenido, ¿ya? La divulgación del contenido hace referencia a que como hacker podamos ver información a la cual no deberíamos acceder. Esto ocurre muchas veces, muchas vulnerabilidades es porque se expone información que el hacker no debería ver y que por temas de configuración se expone, ¿ya? Ahora, estas vulnerabilidades no son realmente críticas, esa exposición de información, pero sí puede ayudar o complementar otra vulnerabilidad que sí sea realmente crítica, ¿ya? Así que ahí es complejo decir si realmente son vulnerabilidades complejas o críticas. Modificación de mensaje, ¿ya? Esto tiene que ver en realidad con que tú puedas modificar algo. Ejemplo, si alguien realiza una transferencia electrónica a Pedrito, yo poder interceptar esa transferencia bancaria y cambiar el destinatario para que ese dinero me llegue a mi cuenta y no le llegue a Pedrito, por ejemplo, ¿ya? Y así cambiar los datos, ¿ya? Los datos de un envío o de los datos almacenados, etcétera, etcétera. Y por último tenemos la denegación del servicio, ya que son los ataques conocidos como DOS o DDoS, que son ataques de denegación de servicio en los cuales tú evitas que un servicio pueda estar operativo, ¿ya? Este servicio operativo nosotros normalmente lo hemos escuchado hablar con páginas web, o sea, se cae la página web o se cae ese servidor web y ya no está disponible para que las personas puedan acceder a él. Pero las denegaciones de servicios no solamente caen en ese enfoque, sino que también se puede generar una denegación de servicio a un sistema operativo, ya evitando que ese sistema operativo siga en ejecución y se reinicie. Por ejemplo, cuando hacemos ataques con exploits relacionados a técnicas de buffer overflow, normalmente el buffer overflow tiene una gran probabilidad de llegar a generar una denegación de servicio, generando un pantallazo azul de la muerte en el sistema operativo Windows y haciendo que se reinicie. Entonces ahí claramente no es una denegación de un servicio web, pero sí es una denegación del servicio sistema operativo, ¿ya? Así que también puede ocurrir de esa manera. Que quede claro eso, porque yo también pensaba que la denegación de servicio solamente era, de ejemplo, un servicio web, pero no, puede ser de cualquier tipo de servicio. Dice, algunos de los mecanismos más importantes para llevar a cabo ataques informáticos son, ¿ya? Encontramos las puertas traseras, ¿ya? Los backdoor. Dice, consiste principalmente en el aprovechamiento de las vulnerabilidades existentes en un sistema, ¿ya? Bienvenido, Slimbrim42, ya eres parte de Team Huami. Excelente, bienvenido Slimbrim42, bienvenido a Team Huami. Y recuerda que si tienes cualquier pregunta sobre este tema o cualquier otro tema de hacking, me lo puedes escribir y así vamos conversando al respecto. Por otro lado, ¿ya? Las puertas traseras, ¿ya? O backdoor
son muchas veces aprovechadas por los exploits, ¿ya? O la podemos relacionar con los... No necesariamente, porque puerta trasera y backdoor tienen un enfoque bastante grande, pero el enfoque que le estoy dando acá es utilizar un exploit para, mediante la explotación de una vulnerabilidad, abrir una puerta trasera en el equipo víctima. ¿Ya? Ese enfoque es el que le estoy dando, o sea, el uso de exploits para abrir una puerta trasera en el equipo víctima. Por el otro lado, tenemos el troyano. ¿Ya? Dice, consiste en la introducción de un software malicioso en un sistema de forma que pueda actuar ilícitamente desde dentro, adquiriendo privilegios y funcionalidades. ¿Ya? Como dice, troyano tiene que ver con el caballo de Troya, ¿ya? Que en palabras sencillas es simular que un programa es benigno, o sea, que un programa es bueno. Sin embargo, dentro de él se esconde un código malicioso que va a realizar una acción maliciosa, ¿ya? Y por eso se le llama troyano, porque pareciera ser algo, pareciera ser un programa bueno, pero no lo es. Virus, ya dice, programas instalados que destruyen la información o los recursos del sistema. Provienen directamente de la automatización de la post-explotación que realizaría un atacante ya estando dentro de un sistema. ¿Ya? En palabras sencillas, acá el enfoque que se le da al virus, ¿ya? Sería como la definición que tiene la carga útil, ¿ya? Que muchas veces vamos a hablar de manera técnica, ¿ya? La carga útil, ya, finalmente, y que también la denominamos como payload, es aquel extracto de código que realiza la acción maliciosa final dentro del equipo víctima. Si, ejemplo, la acción maliciosa es romperle el sistema operativo, ya, el virus o el código que realiza esa acción es el virus, es el payload, es la carga útil, ¿ya? Si es exfiltrar archivos, ese código malicioso que realiza esa acción final, ¿ya? Vendría siendo el virus, o también conocido como carga útil, ¿ya? Por otro lado, también tenemos los gusanos, ¿ya? Quiero que quede claro que esta definición de estos cuatro mecanismos, ¿ya? Para realizar ataques, igual es complejo definirlos porque en cierto modo están muy relacionados los unos con los otros, y hay malware en los cuales es difícil definir si están en una categoría u otra. Muchas veces comprenden más de una categoría, entonces eso los hace complicado, ¿ya? Los gusanos tienen una característica muy, pero muy, no sé si decir hermosa o sorprendente, que la verdad es que a mí me llamó mucho la atención. Y se les llama gusano a aquellos malware que son capaces de no duplicarse, sino que multiplicarse, ya, porque se pueden ir replicando en diferentes sistemas, en diferentes máquinas, o sea que van saltando, van pivoteando, van haciendo pivoting, infectando más máquinas que estén o a su alrededor o en otros lugares totalmente lejanos. Entonces esa capacidad de poder replicarse es la capacidad que tiene un malware de tipo gusano, ya que puede ser un troyano que tenga también la capacidad de gusano, un virus que tenga la capacidad de gusano. ¿Ven? Se puede ir relacionando todos estos mecanismos. Sigamos hablando. No sé si hay alguna pregunta. Si hay alguna pregunta, pueden ir escribiendo. Miren esta gráfica, muestra cuáles son los sistemas operativos que son más atacados. Y si se dan cuenta, los sistemas operativos más atacados son los sistemas operativos Windows, ¿ya? Claramente los sistemas operativos Windows que tienen un enfoque para el usuario común, ¿ya? Más que, si se dan cuenta, los Windows que
que pueden tener también un enfoque de servidores, etcétera, etcétera. Sigamos avanzando. Déjenme, no sé si ahí pueden leer bien. Leamos otros aspectos. Dice, en primer lugar, se realizará una clasificación muy genérica de los diferentes tipos de vulnerabilidades, ¿ya? O sea, aquí vamos a hablar de diferentes tipos de vulnerabilidades a aplicar. Dice, las vulnerabilidades en función de su origen pueden ser las siguientes, ¿ya? O sea, acá vamos a establecer diferentes tipos de clasificaciones. Acá las vamos a clasificar según su origen, ¿ya? Y después acá vamos a hablar de la clasificación de las vulnerabilidades, pero en función de sus causas y de los efectos que producen, ¿ya? Ahí va a tener otra clasificación, así que vamos por ella. Primero, diseño. Dice, se basan en problemas basados en el planteamiento de las políticas de seguridad del sistema o en el desarrollo de protocolos utilizados por la red, ¿ya? Esto en realidad tiene... Miren, estas son las vulnerabilidades que menos me gustan, ¿ya? Y que en palabras sencillas tienen que ver con cómo fueron desarrollados. Ejemplo, a ver, una forma fácil de explicar sería, si tú creas un software, ¿ya? Y tú lo desarrollaste de una manera, con un funcionamiento, ¿ya? Que claramente ese funcionamiento no era para que un hacker lo utilizara de una mala manera, pero el hacker se da cuenta que está esa funcionalidad y lo utiliza de manera malintencionada, ¿ya? O sea, en el diseño esa vulnerabilidad estaba, pero no era una vulnerabilidad porque era parte, ¿ya? Era parte de este software, solo que ahora se está utilizando de mala manera, ¿ya? Entonces por eso forma parte del diseño de ese software, cómo se diseñó, ¿ya? Por otra parte, eso del diseño tiene mucha relación con los exploits, ¿ya? Tiene mucha relación con los exploits porque nosotros abusamos muchas veces en los exploits, no necesariamente siempre, pero abusamos de alguna funcionalidad que tenga un servicio para aplicar el exploit y abrir una puerta trasera y ejecutar un payload, por ejemplo, ¿ya? Por el otro lado, y aquí me confundí. Estas de diseño que están relacionadas con los exploits y esas cosas, sí son vulnerabilidades que me gustan, por cierto. Estas son las que no me gustan, por cierto. Las de implementación, ¿ya? Las de implementación, dice, basadas en fallos tanto en la planificación como en la programación final del software. En palabras sencillas, dice que este software tú lo configuraste, ¿ya? O el administrador que instaló ese software lo configuró de tal manera que al configurar dejó una vulnerabilidad como configuración, ¿ya? O sea, no sé, esa configuración debería estar en false y la dejó en true y ya generó una vulnerabilidad en ese sistema, en ese servicio, etcétera, etcétera. Entonces, estas son las vulnerabilidades que no me gustan, por cierto, y las podemos encontrar muchas veces en Active Directory, por cierto, ¿ya? Muchas de las vulnerabilidades asociadas a Active Directory abusan de que los administradores hayan hecho malas configuraciones y eso desencadene que exista una vulnerabilidad que pueda ser aprovechada por un hacker, ¿ya? Eso en palabras simples. Vamos, utilización. Dice, se debe a desconocimiento y falta de responsabilidad en la utilización de los equipos, que combinada con una mala configuración del sistema, bla, bla, bla. Las de utilización, ya, el diseño es una vulnerabilidad que creó el desarrollador, ya, en palabras simples. Las vulnerabilidades de implementación son vulnerabilidades que dejó configurada el administrador, ya, vamos para allá. Y el de utilización es una vulnerabilidad, ¿ya? Es una vulnerabilidad que crea el usuario,
¿ya? O sea, el usuario crea una vulnerabilidad en ese sistema operativo sin comprender lo complejo, ¿ya? Por ejemplo, y esta es una vulnerabilidad que a mí me gusta aprovechar mucho. Si una persona está ocupando su computadora y se levanta al baño, ¿ya? Él lo que debería hacer es cerrar la sesión, ¿ya? E ir al baño, ¿ya? Pero como él no cierra la sesión, yo puedo ir hasta su computadora, meterle un pendrive e infectarlo con un virus, ¿ya? Y tomar control de su computadora, ¿ya? Sin que él se dé cuenta, ¿ya? Entonces, en palabras sencillas, el sistema era seguro, solo que el usuario no lo bloqueó y ahí lo transformó en un sistema inseguro. ¿Se dan cuenta? Que ahí ya también se puede generar una vulnerabilidad porque los mismos usuarios, por eso dice, el usuario es la voz más débil, porque en realidad muchas veces podemos abusar de la ignorancia que él tiene sobre los sistemas. Y después tenemos la vulnerabilidad de día cero, ¿ya? La vulnerabilidad de día cero, en realidad, así, pero en realidad, no debería estar acá dentro de esta clasificación, o sea, dentro de mi análisis hoy en día, ¿ya? Porque una vulnerabilidad de día cero podría ser de tipo utilización, de tipo implementación o de tipo diseño, podría ser de cualquiera de las tres, solo que se le llama vulnerabilidad de día cero porque nadie la había descubierto previamente. Y como nadie sabe de su existencia, nadie la corrige, nadie la protege, nadie trata de corregir esa vulnerabilidad. Y es por eso que estas vulnerabilidades son tan apetecidas por los hackers, porque podrían abusar de muchos sistemas y nadie está protegido. Vamos a lo siguiente. Ahora vamos a hablar sobre la clasificación de las vulnerabilidades, pero en función de las causas y los efectos que producen, ¿ya? Así que acá tenemos varias más específicas. Vamos hablando sobre ellas. Recuerden que si tienen cualquier pregunta me la pueden escribir y así vamos hablando sobre ello. Secport dice: hola, apenas llego. ¿De qué fue tu tesis? Hablé sobre ciberseguridad en general y lo que expongo es teoría práctica en palabras simples. Es un resumen de varias ramas de la ciberseguridad, mayoritariamente payloads y exploits enfocados en la explotación de sistemas Windows. Ese sería como el resumen del resumen. Entonces vamos, dice vulnerabilidad de validación de entrada, ¿ya? Y acá me queda súper claro, ¿ya? Uno de los grandes problemas, ¿ya? Especialmente en realidad en todo software, es que normalmente procesan datos que uno les envía. O sea, uno le envía un dato, ¿ya? Le envía un archivo que tiene datos dentro, o le envía un dato escrito, ¿ya? Le envía datos a un software. Ese software los procesa y luego te da un resultado, ¿ya? Que es lo más lógico. Sin embargo, lo que ocurre acá es que tú en tu software siempre deberías tener un proceso de saneamiento, o sea, hacer una limpieza de los datos que ingresan, limpiarlos para que no tenga ningún payload malicioso, ninguna acción maliciosa, y después de limpiarlo recién procesarlo, pero no procesarlo sin limpiarlo o sin verificar que tenga alguna cadena maliciosa, por ejemplo. Y a eso se refiere esta vulnerabilidad. Cuando no es comprobada y limpiada una entrada, entonces podría llegar a entrar un código malicioso que genere cierta explotación, ¿ya?
Después vamos a la vulnerabilidad de salto de directorio. Ya, la vulnerabilidad de salto de directorio. Por cierto, acá en las vulnerabilidades de validación de entrada, ejemplos muy claros, en que en realidad eso ocurre en todo, pero un ejemplo simple vendría siendo cuando nosotros inyectamos un payload de cross-site scripting, de XSS, pero no validamos si es que tiene algún payload malicioso, ya, en la entrada. Eso, por ejemplo. En la vulnerabilidad de salto de directorio, esto tiene que ver con con el ejemplo que aparece acá, que es local file inclusion, ¿ya? O mejor dicho, vulnerabilidad de tipo file inclusion. En palabras simples consiste en que cuando tú dejas en un sistema acceder a ciertos directorios, a ciertos archivos, tú deberías, según los privilegios que tiene ese usuario, deberías dejarlo que acceda a tales directorios, ya, a tales archivos, y no acceder al resto, ya, porque no tiene los privilegios para acceder al resto, ya. En este caso, esta vulnerabilidad permitiría que el atacante pueda llegar a zonas o archivos donde no debería tener privilegios para acceder, ya, como las vulnerabilidades de file inclusion. Vamos al siguiente: vulnerabilidad de inyección de comandos en el sistema operativo, ¿ya? Esta vulnerabilidad de inyección de comandos, en realidad yo siempre la declaro como una vulnerabilidad demasiado crítica, ¿ya? Muchas veces se encuentra como remote command execution, ya, como ejecución remota de comandos, ya, que muchas vulnerabilidades exponen esa característica, y podemos saber que es una vulnerabilidad crítica, ya. Esta vulnerabilidad tiene que ver con que el atacante sea capaz de, en palabras simples, abrir una consola en la máquina víctima y ejecutar comandos, ya, permitiendo tener control del equipo víctima. Ahora, claramente esto tiene una serie de limitaciones, o sea, hay veces que según el usuario que ejecuta los comandos, hay algunos comandos que puede ejecutar, hay otros que no, etcétera, 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 ya también depende de los privilegios. Pero ya la inyección de comandos claramente es una vulnerabilidad demasiado crítica. Vamos un poco más allá. Dice vulnerabilidad de inyección de código, ¿ya? En esto, ¿ya? Dice inyección de comandos en el sistema operativo. Estamos hablando claramente de comandos que se ejecutan en el sistema operativo, en el CMD, en la terminal batch, en Linux, ¿ya? En PowerShell, etc., ¿ya? Pero en este caso estamos hablando de inyección de código, que puede ser diferentes tipos de código, ya no necesariamente comandos que se ejecutan en el sistema operativo. Bienvenido, comandante-Elías, ya eres parte de Team One. Excelente, y bienvenido por 15ª vez, comandante. Hola, buenas noches, comandante, y también buenas noches a todos los que están en el directo. Recuerden que si tienen cualquier pregunta sobre lo que estamos hablando o cualquier otro tema de hacking, me la pueden escribir y así vamos conversando al respecto, ¿ya? Para que sea más dinámico y también ustedes puedan consultar las cosas que tengan en mente. Entonces dice inyección directa de código estático. Dice, en este caso, un fallo en el software permite que se inyecte código en un archivo de salida que vaya a procesarse, ¿ya? Posteriormente. Puede llegar a almacenarse este código en una base de datos, con lo que ésta quedaría corrupta y podrá llegarse a generar una alteración permanente en la ejecución del sistema. Más adelante se podrá apreciar en la ejecución de persistencia de payloads, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? ¿Ya? En la inyección directa de código estático
como dice ahí, ya va a ser posible, ya va a ser posible inyectar algún código, ya escrito en distintos lenguajes, ya puede estar escrito en distintos lenguajes o puede ser una instrucción para un programa, etcétera, etcétera, que al ser procesado posteriormente va a realizar alguna acción, ya normalmente una acción maliciosa, ya. Y ejemplo lo podemos ver con la persistencia de los payloads, ya generar esta inyección de código o una instrucción maliciosa puede llegar a, ejemplo, a generar que el sistema operativo ejecute un payload cada vez que se inicia este sistema operativo, por ejemplo. Por otro lado tenemos la evaluación directa de código dinámico, ¿ya? Dice, la vulnerabilidad en el software permite que se pueda introducir directamente entradas que son ejecutadas directamente como código, de tal forma que al tener tiempo de vida limitado es más difícil detectar el error, ¿ya? Por ejemplo, la ejecución de payload que están basados en comandos de CMD o PowerShell, ¿ya? Serán códigos con una duración establecida de manera automática o debido al apagado del sistema comprometido, ¿ya? En palabras más, a ver, es que quiero explicar esto de manera simple. Cuando inyectamos este código que va a quedar de manera estática, este código esta inyección de un código malicioso, en palabras bien simples, se ejecutaría, o mejor dicho, quedaría almacenado, ya almacenado en disco duro, ya almacenado en disco duro para posteriormente procesarse, ya, y ejecutarse, ya. En cambio, en esta evaluación directa de código dinámico, acá en palabras simples el código malicioso sería ejecutado directamente en memoria RAM sin pasar por el disco duro, ya, de tal manera que sea menos probable detectar, ya, detectar este malware, en palabras simples, ya. Por otro lado, igual tiene limitación, ya, que la memoria RAM es borrada al momento de iniciar nuevamente la computadora, ya, de apagar y prenderla. Entonces claramente tiene como una caducidad, ya, en el proceso de su ejecución. Por otro lado, tenemos la vulnerabilidad de error de buffer, ya. La verdad es que esto desde el momento que lo aprendí me encantó mucho, pero la verdad es que encuentro que es bastante complicado y por ese lado no me gusta mucho, porque me quedan algunas dudas y ahí la cosa no me quedo muy contento, ¿ya? Muchas veces se ha hablado en la ciberseguridad sobre buffer overflow, ¿ya? Stack buffer overflow o desbordamiento del buffer, ¿ya? O heap buffer overflow, ¿ya? Esta técnica del desbordamiento del buffer o buffer overflow es muy aplicada en los exploits, ¿ya? En palabras bien simples, pero muy resumido, podemos decir que el desbordamiento de buffer consiste en que tú inyectes código malicioso de tal manera que este código malicioso queda en una parte de la memoria RAM que permite que se ejecute de tal manera que pueda ejecutar esta acción maliciosa en el sistema víctima, ¿ya? Eso en palabras bien simples, ¿ya? Porque tiene varios detalles, pero en palabras simples es eso, es lograr hacer que un código malicioso sea ejecutado en una zona de la memoria RAM que permite que esta acción maliciosa sea efectiva, ¿ya? Pero ahí vamos a ir hablando más de detalle, ¿ya? Vamos más allá.
vulnerabilidad. De todas maneras, igual si es que quieren leer más detalles, pueden ir leyendo la tesis, ¿ya? Y si tienen cualquier duda también pueden escribir al Telegram y así yo también les puedo ir comentando o recomendando videos donde puedan adentrarse más en esos detalles. Por cierto, este ámbito que a mí me encanta mucho, que es el de exploiting, buffer overflow, etcétera, etcétera, pueden encontrar videos acá en Odyssey. Ya, si ven acá dice ensamblador. ¿Qué pasó acá? Ahí están. Ya pueden encontrar videos sobre ensamblador, exploiting y también exploits, si no me equivoco. A ver, ¿qué pasó acá? Exploits. Miren, acá también, generar exploits, ¿ven? Acá también hice varios videos sobre eso mismo, así que ahí también pueden ver sobre todo esto, cómo funciona un buffer overflow a nivel técnico, a nivel de lenguaje ensamblador, cómo explotamos, etcétera, 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 ¿ya? Sigamos viendo esto. Dice vulnerabilidad por formato de cadena. Dice, está relacionado directamente con el desbordamiento de buffer. ¿Ya? Sucede por cadenas cuyo formato es controlado externamente y que puede conducir a que el atacante logre determinar la cantidad de bytes para manipular la dirección de retorno de la pila y finalmente la ejecución de código arbitrario. ¡Wow! Ya, como dice acá, la vulnerabilidad por formato de cadena tiene relación directa con lo que es el desbordamiento de buffer. ¿Ya? Y en palabras sencillas, diríamos que la vulnerabilidad por formato de cadena es aquella que nos va a dar la capacidad de poder ejecutar un desbordamiento del buffer. ¿Ya? O sea, si no existiera la vulnerabilidad por formato de cadena, no seríamos capaces de generar un desbordamiento de buffer. ¿Ya? Ahí aplica algunos detalles que no quiero entrar en detalle mejor, ya ahí pueden ver el video si es que quieren más detalle. Revelación o filtrado de información, ya es un tipo de vulnerabilidad que puede ser accidental o provocada. Se produce cuando se accede a información sensible, ya como lo habíamos hablado anteriormente, es revelar información que es privada de un sistema, de una persona, mayoritariamente de los sistemas, ya, y que no debería ser expuesta. Gestión de credenciales, ¿ya? Se da un mecanismo defectuoso para la gestión de usuario y contraseña y aquellos ficheros que almacenan dichas credenciales, ¿ya? Un fallo en este sistema puede dar pie a numerosos ataques como, por ejemplo, uno de fuerza bruta, ¿ya? Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, en palabras sencillas, es que cómo se almacenan las contraseñas, ¿ya? O cómo se procesan la autenticación de estas credenciales genera la vulnerabilidad, ¿ya? Como tal. Por ejemplo, permitir un ataque de fuerza bruta, un ataque de diccionario, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, tenemos las vulnerabilidades relacionadas a los permisos. Dice, sucede cuando hay un problema con la administración de permisos derivado del mal funcionamiento del sistema, ¿ya? O sea, en palabras sencillas es que el sistema, ya el software, ya el sistema diseñado no controla bien los permisos para cada usuario y en palabras simples un usuario podría abusar de ello para poder, ejemplo, ver la información que tiene un usuario con más privilegios que él, ya, por ejemplo, ya, entonces podríamos evitar, ya, esta seguridad de lo que puedo ver y lo que no debería poder ver. Problemas de autenticación. Ya cuando hay problemas para autenticar a un usuario, o también esto en realidad puede generar que podamos hacer bypass en la autenticación. ¿Ya? Eso también se da, ejemplo, con el bypass de la autenticación en SQL Injection, también lo podemos ver. De tipo criptográfico, ¿ya? Fallos como la utilización repetitiva de ciertos algoritmos para generar números aleatorios, ¿ya? En palabras bien sencillas, la criptografía tiene que ver con encriptar, tiene que ver con codificar,
¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros en los diferentes software codificamos diferentes datos, pero ¿qué pasa si el atacante es capaz de determinar cómo se están codificando estos datos? ¿Ya? Es posible que abuse de ello, ¿ya? Por ejemplo, en las páginas web la autenticación se genera normalmente mediante cookies de sesión. Estas cookies de sesión son, en palabras muy simples, son cadenas aleatorias, ¿ya? String aleatorias. Si el hacker supiera cómo se generan estas cadenas aleatorias, podría generar una propia cadena aleatoria y suplantar a otro usuario, o sea, autenticarse como otro usuario, ¿ya? Entonces, por eso que estas vulnerabilidades tipo criptográfico se refieren a que los hackers no deberían saber cómo se codifica esa información que se codifica, ya, valga la redundancia. Error gestionando recursos, ya. Dice, el ataque provoca un consumo excesivo de CPU, impidiendo que el sistema funcione. ¿Ya? Esto tiene que ver directamente con lo que es la denegación de servicio, ¿ya? Y no solamente de CPU, sino que se puede denegar cualquier servicio, o yo diría que sí, en realidad tiene que ver con mayoritariamente el uso de la CPU sobre un servicio, ¿ya? Si le hacemos muchas consultas a un servicio web, si le hacemos muchas consultas a un servicio FTP, si le hacemos muchas consultas a no sé, a cualquier otro sistema, en algún momento el hardware se va a ver sobrepasado, ¿ya? Principalmente la CPU, ¿ya? Puede ser en algunos casos otro hardware, y va a colapsar, ¿ya? Error de diseño, ¿ya? Como lo habíamos visto anteriormente, ¿ya? Que al desarrollar el software o mejor dicho, se creó una vulnerabilidad en el desarrollo del software, pero sin tener ese objetivo. Claramente ningún desarrollador quiere crear una vulnerabilidad en su sistema, ¿ya? Y por último, las vulnerabilidades relacionadas a ingeniería social, que como muy bien ustedes conocen, es abusar, ¿ya? Abusar de los usuarios mayoritariamente, aunque también podemos abusar de administradores para que nos den información o para que realicen una acción maliciosa que nosotros queramos que se realice en un sistema víctima. No sé si hay alguna pregunta o todo por acá claro. Ya no es tan tarde, así que podemos continuar. Capítulo 3, dice marco teórico. Análisis de estructura y funcionamiento de un payload. Ya, esto me encanta, esto me gusta muchísimo, y los que me conocen saben que yo la razón por la que entré en el mundo del hacking es porque yo quería generar un payload, un virus con el cual infectar a las víctimas y poder tener el control de sus computadoras. O sea, siempre ese fue mi objetivo, ¿ya? Y por eso que ingresé ya al ámbito del hacking. Ya después fui aprendiendo de diversas cosas, pero mi objetivo principal era ese. Ahora, el problema de los payloads es que no es útil, realmente no es útil en el ámbito laboral, ¿ya? En el más común, ¿ya? Porque en el de Red Team sí puede ser utilizado. Pero es una excelente opción para poder llegar a infectar sistemas víctimas. Vamos entonces. Dice, una vez descubierto ese error, se desarrollan pequeños programas, exploits, para forzar de forma específica ese fallo en el sistema, ¿ya? En palabras simples, se refiere a que cuando tú encuentras una vulnerabilidad en un software, tú puedes desarrollar un exploit, ¿ya? Que pueda aprovechar este fallo, esta vulnerabilidad, y que te permita ejecutar un payload en el equipo víctima, ¿ya? Explotando esa vulnerabilidad de ese servicio como tal. Siguiente. Buenas noches, Pichocho.
el equipo realice las funciones que el atacante desea. O sea, ese es el objetivo, ¿ya? Que realice que tomemos el control del equipo víctima y que realicemos cualquier acción. Esta nueva herramienta del software que brindará una función ante un error es llamada payload, ¿ya? O sea, aquel código, en palabras simples, que genera la acción maliciosa como tal, es llamado payload, ¿ya? Ahora, un payload yo lo podría clasificar de dos maneras, ¿ya? Porque primero tiende un poquitito a confundir esto. Se le llama por un lado payloads a aquellos ejecutables, por ejemplo, ¿ya? Lo voy a explicar de manera simple porque también hay hartas variantes, hay hartos detalles, pero cuando tú generas un ejecutable en Metasploit con el que al ejecutarlo en un equipo víctima, tomas el control de ese equipo víctima, ahí estamos hablando de un payload, ¿ya? Que es el que vamos a hablar acá, ¿ya? Ese payload también puede ser generado, ejemplo, como una shellcode que mediante un exploit lo ejecuto en el equipo víctima y también también realizo la acción maliciosa, ejemplo, tomar el control del equipo víctima. Pero también, ejemplo, en hacking web también podemos ver esto, el uso de payload. Sin embargo, ahí normalmente ese payload es una cadena maliciosa que se envía a través de la aplicación web hasta el servidor víctima para realizar una acción maliciosa, ¿ya? Pero también se denomina como payload, ¿ya? Por eso que es compleja la palabra payload, porque en diferentes ramas podemos utilizarlo o tiene una forma distinta, ¿ya? En palabras bien simples, ¿ya? Sin entrar en mayores detalles. Dice, el mismo payload puede ser utilizado por distintos exploits, ¿ya? Eso es súper importante, entender que un exploit siempre requiere de un payload, ¿ya? El exploit, como lo dije un día en uno de mis videos, el exploit, ejemplo, si yo quiero ir a robar a tu casa, mi exploit sería la piedra con la que rompo tu ventana e ingreso a tu casa, ¿ya? Entonces ese sería mi exploit, el que me da el acceso a tu casa. Y cuando robo las cosas de tu casa, ese sería el payload, el que roba las cosas de tu casa, el que hace la acción maliciosa final, ¿ya? En el sistema víctima, en este caso en tu casa. Vamos más allá. Dice, en seguridad informática, la carga útil, ya, aquí viene el punto. A este payload también lo van a encontrar llamado carga útil, y normalmente en los exploits no se les llama payload, sino que se les llama carga útil. Dice, el exploit va a ejecutar una carga útil, que nosotros lo conocemos como payload, ¿ya? Pero mejor dicho, ¿ya? Mejor dicho es establecerlo como carga útil, ¿ya? Llamarlo carga útil, ¿ya? Dice, carga útil hace referencia a la parte del programa maligno que realiza la acción maliciosa, ¿ya? Como les comentaba. Tipos y estructuras de funcionamiento, ¿ya? De los payloads. Dice, de carácter práctico, se utilizará para este documento el nombre payload para referirse a un archivo y o conjunto de caracteres escritos en un lenguaje de programación con el fin de ejecutar para tomar el control de un sistema operativo Windows. O sea, va a ser cualquier ejecutable, ¿ya? Cualquier archivo con otra extensión o cualquier código, ¿ya? Que nos va a permitir tomar el control del equipo víctima, ¿ya? Como lo que hace un RAT, ¿ya? ¿Qué más? Dice, se describirán tres tipos principales de payloads, ¿ya? Aquí vamos a tener tres tipos principales de payload: singles, stagers y stage, ¿ya? Esto que vamos a hablar acá, ¿ya? Yo lo pude aprender a través de Metasploit,
¿ya? Y por eso yo siempre he defendido mucho Metasploit. Sí es verdad que hay muchas personas que son detractores de Metasploit, porque dicen que facilita todo, que como que no estás entendiendo lo que haces, ¿ya? En palabras simples, como que solo estás llegando y ejecutando, ¿ya? Pero la verdad es que Metasploit, como siempre lo he dicho, tiene una ventaja muy grande, principalmente para las personas que se están iniciando en el mundo del hacking. Por eso que siempre digo, cuando tú estás iniciando en el mundo del hacking, un gran amigo es Metasploit, ¿ya? Después puedes aprender a desarrollar malware, etcétera, etcétera, y empezar a adentrarte en todo ello. Pero Metasploit te explica muchos detalles de cómo funciona el malware, en este caso los payloads, las shellcodes, ¿ya? Los exploits de tipo auxiliar, etcétera, 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 etcétera. Te explica la estructura, las configuraciones, etcétera. Te explica muchos detalles que tú deberías comprender para entender las bases, el fundamento de cómo funcionan ellos, ¿ya? Y por qué hay diferentes tipos, por qué utilizamos uno en algunos casos u otro en otros casos. Entonces, por eso que defiendo mucho Metasploit y creo que me ha enseñado mucho para después ya desarrollar malware y poder entender, mira, por eso que pongo acá esto, mira, por eso que consideré esto. Así que importantes detalles. Vamos entonces. Ahí me pueden escribir, no sé si ustedes están a favor o en contra de Metasploit. ¿Cuál es su visión acerca de ella? Entonces, vamos. Tenemos los tres tipos de payload: singles, stagers y stages, ¿ya? Dice que si un payload, acá dice, si un payload es o no stager, ¿ya? Importante, si es de tipo o no stager, está determinado por el carácter slash, ¿ya? Ahí nos vamos a dar cuenta. Dice, por ejemplo, Windows, acá dice Windows Shell Bind TCP, es un payload único, ¿ya? Que ya contiene la carga útil, Shell o Stage, ¿ya? Acá, ¿ya? Vamos a tener que comprender algunos conceptos, ¿ya? Tenemos a Switch 2023, qué bueno tenerte por acá. Un saludo, Switch, para ti y también para todos los que están en el directo. Recuerden que si tienen cualquier pregunta sobre lo que estamos viendo o cualquier otro tema de hacking, me lo pueden escribir y así conversamos al respecto. Por cierto, les pregunté si están a favor o en contra de Metasploit. Ahí escríbanme. Entonces, miren, un ejemplo acá. Yo, cuando me inicié en este mundo del hacking, por decir, yo no sabía nada de informática, no había estudiado nada de informática, así que tenía muchas dudas, primero que todo. Y yo vi el clásico payload de Metasploit que decía Windows /meterpreter /reverse TCP. Y yo dije, ok, el payload siempre va a ser así, siempre se va a escribir así, pero nunca entendía por qué se escribía así. Pequeño detalle. Ahora vamos a hablar sobre todos esos detalles. Ejemplo este que dice Windows Shell Bind TCP. Si se dan cuenta, este que se ve acá, ¿ya? Se parece mucho a este de acá arriba. Sin embargo, la diferencia es este slash. Acá aparece el slash y acá aparece el guión bajo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ya? Esto se creó por una razón, ¿ya? Lo que pasa es que antiguamente, cuando los hackers querían enviar un virus a un equipo víctima, ellos enviaban el virus, ¿ya? La carga útil final, la shell, ¿ya? La vamos a entender como carga útil, shell o stage, ¿ya? Esos tres nombres, carga útil, shell o stage. Ellos enviaban directamente este virus con la carga útil, ¿ya? ¿Qué pasaba? ¿Ya? Pasaba que cuando ellos lo enviaban, al momento de que el sistema víctima lo recibía, el antivirus leía ese archivo, ya lo analizaba, realizaba un análisis estático de ese archivo
y al leer su código encontraba que dentro estaba la carga útil. Y el antivirus gritaba y decía, alerta, alerta, detecté una carga útil dentro de este archivo. Así que es un archivo malicioso, no lo ejecute, ¿ya? El antivirus te avisaba al tiro, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Los hackers inventaron una nueva técnica. ¿Qué técnica? ¿Ya? Fue la de los payloads, ¿ya? Tipo... que acá... no stager, como dice acá, no stager, ¿ya? Que es sin etapas, ¿ya? O sea, el no stager era el payload antiguo que utilizaban estos hackers, que tenía dentro de él la carga útil, ¿ya? No stager, por cierto. Entonces llegaba, se descargaba y ejecutaba, ¿ya? Pero era detectado por los antivirus. Entonces, ¿qué pasó? Los hackers crearon el nuevo payload que se llamaba Stager, ¿ya? Que es el que tiene el slash. El antiguo es el que tiene el guión bajo, ¿ya? Los hackers crearon este nuevo que tiene el slash. ¿Y qué significaba este? Significaba que ellos enviaban, ¿ya? un payload, ¿ya? Que este payload les llegaba al equipo víctima, pero dentro de él no tenía ninguna carga útil, ¿ya? Lo recibía el equipo víctima, el antivirus lo analizaba y cuando veía dentro del código no encontraba ninguna carga útil y le decía, está todo bien, ejecuten nomás este archivo porque no tiene ninguna carga útil, ya ninguna shell, ningún stage, ¿ya? Así que daba el permiso para ejecutar. En ese momento, este virus lo que hacía era conectarse a un servidor, descargar la carga útil y ejecutarla. Y voilà, quedaba infectado el equipo víctima. ¿Ven? Por eso que hay una cosa que a mí me encanta mucho y es aprender de las técnicas de hacking antiguas, ¿ya? Porque cuando tú comprendes cómo era el hacking antiguo, tú puedes entender cómo funciona el hacking más actual. Y de esa manera, wow, tú dices, ahora entiendo por qué esto, ahora entiendo por qué tiene este detalle, o ahora entiendo por qué tiene este paso adicional, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, por eso se creó. De todas maneras, y por eso que a este payload de acá, se le llama de tipo stager, ¿ya? Y es aquel que es en etapas, ¿ya? En etapas. ¿Por qué? Porque la primera etapa es enviarle el payload, la segunda etapa es descargar la carga útil y la tercera etapa es ejecutarla. ¡Voilà! ¿Ya? En cambio, el otro, que es de tipo no stager, ¿ya? Que es este de acá, que tiene el guión bajo, ¿ya? Tiene la carga útil y es más fácil de ser detectado. Y voilà, ahí se creó esta variante y entendí por qué llevaba el slash o no llevaba el slash, ¿ya? Esto también lo explico acá en mi curso de cómo iniciarse en hacking. Vemos justo ejemplo. Que me pica la nariz. Sobre. Miren. Vemos. Acá también voy a hablar sobre esto. Sobre los payloads tipo bind, reverse. Y acá, miren, acá. Acá están los payloads de tipo stage y no stage, ¿ya? O stager y no stager, ¿ya? Y en este caso, miren, acá en la respuesta del Metasploit, ¿ya? Podemos ver cómo ocurre. Este de acá arriba, ¿ya? Esta respuesta de acá arriba, la más larga, se observa que dice Meterpreter Session 1 Open. O sea que al tiro se abre la conexión con el equipo víctima. Y ese sería de tipo no stager, ¿ya? No stager, o sea, sin etapas. O sea, el virus tiene la carga útil dentro, el payload tiene la carga útil dentro, ¿ya? Pero en cambio en este de acá abajo es stager, o sea, en etapas, ¿ya? Y por eso que acá dice sending, en vez de mostrar solamente Meterpreter Session 1, dice sending stage. ¿Por qué?
Y ahí dice de tantos bytes. ¿Qué es lo que está haciendo acá? El payload le envía una comunicación a Metasploit y le dice: ya entré al equipo víctima, mándame la carga útil. Y eso es lo que dice acá, sending stage. Metasploit le envía la carga útil al payload. El payload la recibe y la ejecuta, y ahí recién infecta al equipo víctima. Por eso que tiene dos etapas. Por eso que yo siempre me preguntaba, yo decía, pero ¿por qué llegan dos conexiones? ¿Por qué llega siempre un sending stage y luego llega un Meterpreter Session 1? ¿Por qué no llega solo una? Y ahí está la diferencia. Si es en etapas o no es en etapas. Y ahí yo dije, wow, no puedo creer cómo funciona esto. ¿Ya? Así que me pareció maravilloso. Por cierto, a ver dónde estaba. Hoy ya llevamos 1 hora 14. No, ya vamos a darle un poquitito más para terminar esto y después continuamos. Entonces vamos a hablar un poquitito sobre estos payloads, ¿ya? Primero, los singles, o también conocidos como inline. Dice, los payloads de tipo singles son archivos y o cadenas de caracteres únicos y completamente independientes. Y dice, un payload single puede ser algo tan simple como agregar un usuario al sistema de destino o ejecutar calc.exe. ¿Ya? Este tipo de payload son autónomos, por lo que pueden ser usados sin manipuladores de payload, como Metasploit, Coatic, Empire, LimeRat, etcétera, etcétera. Es también llamado no escalonado, ¿ya? Ya que ya posee el código de la shell dentro de su estructura. ¿Ya? ¿Ven? Si se dan cuenta, este no es stage, ¿ya? Este no está en etapas, ¿ya? Ya contiene la carga útil dentro. La desventaja que refleja este tipo y o metodología recae en la posible captura de los datos del atacante por parte de un experto en seguridad informática para la inserción de la firma en un antivirus. Entonces, si se dan cuenta, acá un payload de tipo single, ¿ya? Tiene la carga útil dentro de él, ¿ya? Tiene la carga útil dentro de él y como les decía, ¿ya? Inicialmente puede... no tiene etapas y se ejecuta directamente en el equipo víctima. Bienvenido Fresquito, ya eres parte de Team Uami. Excelente, bienvenido Fresky TV. Buenas noches para ti y para todos los que están en el directo. Oh, no me di cuenta que escribió Switch. Dice, qué interesante lo que contaste. Yo estoy empezando a estudiar ciberseguridad. Excelente Switch, excelente que te sirvan estos detalles, porque la verdad es que cuando yo estaba empezando en esto veía tantos detalles y yo decía, pero wow, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Esto por qué funcionará? ¿O cuál sería? ¿Por qué no le cambio esto? Etcétera, etcétera. Ya, entonces aquí estamos hablando de los singles, ¿ya? Que tienen la carga útil, ¿ya? Como este que hablamos por acá, ¿ya? Ahora, las cargas útiles, ¿ya? Quiero que quede claro que la carga útil no necesariamente tiene que ser una reverse shell, porque lo que normalmente creemos es que una carga útil siempre tiene que generar una conexión, o sea, permitir el control del equipo víctima al atacante, pero no. Es más, esas son las que son más detectadas por los antivirus, ¿ya? Nosotros también podemos hacer cargas útiles que, ejemplo, solamente al momento de ejecutarse, no sé, borren archivos del sistema, dañen el sistema, exfiltren archivos, ¿ya? Realicen una acción específica, ¿ya? No necesariamente darle el control al equipo víctima, ¿ya? Eso es importantísimo. Vamos más allá. Y por cierto, estos singles, ¿ya?
como lo dice acá, también no necesitan, ejemplo, de recibir la conexión directamente en Metasploit, Coadic, Empire o todos estos, en palabras simples, framework, ¿ya? Que manejan estos RAT, ¿ya? Sino que también pueden ser controlados por un Netcat, ¿ya? O cualquier otro. Vamos más allá. Stager, dice, los stager o escalonados, o sea, con etapas, comprenden una política de ejecución y tienen como objetivo establecer un canal de comunicación de red entre el atacante y la víctima mediante el uso de un stager, ya sea bind o reverse. ¿Ya? Después vamos a hablar de lo que es bind y reverse, porque también es importante comprenderlo. Además están diseñados para ser diminutos y fiables. Este sistema da un valor agregado permitiendo una política de anonimato para el atacante, ¿ya? En palabras simples, ¿ya? El stager es el que yo les decía en etapas, ¿ya? En etapas o escalonado, ¿ya? Como este que está acá. ¿Y qué permite? Permite enviar, ¿ya? Este archivo, este payload en palabras simples al equipo víctima. Este no tiene ninguna carga maliciosa, se conecta a un servidor o se conecta al Metasploit, descarga la carga maliciosa y recién la ejecuta, ¿ya? Entonces, en palabras sencillas, eso permite que sea más indetectable, ¿ya? En un análisis estático, claramente en un análisis dinámico, podría ser detectado, ¿ya? Por eso que se van aplicando diferentes técnicas. Después vamos a hablar acerca de el meter-preter, ¿ya? Wow. Ah, no, me faltó el stage. Dice, más que un tipo de payload, ¿ya? Los stage son componentes de carácter necesario de los payloads. Dice, estos corresponden a la carga útil shell que se descargará por la metodología de conexión establecida por el stager, ¿ya? Dice, las diversas variedades de stage proporcionan funciones desde la ejecución de la calculadora hasta la posibilidad de tener el control total del sistema víctima, ¿ya? Eso es súper importante. O generamos un payload de tipo single o generamos un payload de tipo stager, o sea, sin etapas, con la carga útil dentro, o stager con etapas, ¿ya? Sin la carga útil dentro, ¿ya? Y la carga útil se llama, en Metasploit se le llama stage, ¿ya? Entonces vamos a conocerla normalmente como carga útil o stage, ¿ya? Que quede claro eso. La verdad es que es complejo esto del hacking porque tiene tantos detalles, ¿ya? Tiene tantos detalles y muchas veces las palabras son utilizadas en distintos contextos y se refieren a algo distinto, ¿ya? Eso es complejo. Dice Fresky TV, dice, yo también estoy empezando a estudiar CyberSec. Dice, ¿algún consejo que puedas darme? Estoy estudiando en TryHackMe. Postdata, sos muy bueno explicando, da gusto escuchar. Muchas gracias Fresky TV por el apoyo. Y un consejo que pueda darte para iniciar, ya que estás estudiando en TryHackMe, que bueno por ese lado, la primera pregunta que yo te haría es ¿para qué quieres estudiar ciberseguridad? ¿Para trabajar en esto o solo para practicarlo como hobby, para divertirte solamente con eso? Respóndeme eso. Está claro que muchas personas dicen sí, para los dos, pero quiero saber cuál es tu principal enfoque, ¿ya? Si lo que más te importa es trabajar en esto o lo que más te importa es solamente divertirte, ¿ya? Así que aclárame ese detalle. ¿Ya? Después viene otra cosa. ¿Ya? Acá ya hablamos de una parte, ¿ya? Que son los tipos de payload y están principalmente declarados porque o ponemos el slash, o sea, el guión bajo, o ponemos el slash, ¿ya? Por el otro lado, vamos a tener esto que se llama meter-preter, ¿ya? Normalmente los payloads que hemos visto se llaman Windows, después meter-preter y después, ejemplo, reverse TCP, que es el más conocido y el que yo conocí mi primera vez ya en el mundo del hacking, de los payloads, ¿ya?
Pero acá yo le puse shell, no le puse meterpreter, ¿ya? Lo que pasa es que tienes dos opciones para poner ahí. O puedes poner shell o puedes poner meterpreter. ¿Qué significa esto? ¿Ya? Esto significa que si es shell, en palabras bien simples, te va a permitir abrir una consola de CMD en el equipo víctima y ejecutar comandos, ¿ya? Sin embargo, si es meterpreter, te va a permitir utilizar muchas más herramientas de post-explotación en el equipo víctima. Por ejemplo, poder ver la cámara web del equipo víctima, poder escuchar el micrófono, poder establecer persistencia, ¿ya? Poder escalar privilegios, etcétera, 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 ¿ya? Ahora, también algunos detalles. Tú puedes establecer una shell y después saltar a una meterpreter. Puedes evolucionarla hasta una meterpreter, ¿ya? Detalles también. Ejemplo, cuando tú atacas un equipo Mac, no lo tienes que atacar nunca con un meterpreter. Siempre atácalo con un tipo shell, ¿ya? Para atacar sistemas operativos Mac. Y después de la shell, en realidad la post-explotación, ¿ya? Ocupas exploit de post-explotación, pero que los rediriges hacia la shell que tienes controlada. Porque en el fondo, un meterpreter es una shell súper poderosa, ¿ya? Pero en el fondo es una shell. Así que tú puedes realizar la misma post-explotación sobre una shell, ¿ya? La diferencia es la capacidad que tienes, o la capacidad más sencilla de post-explotación, ¿ya? Dice Switch, dice, en mi caso para poder trabajar. Ah, ya, perfecto. Y Fresky TV dice, para trabajar me interesa bastante, pero no tengo tan buena ruta aún. Como su enfoque es principalmente para trabajar en ciberseguridad, yo les recomiendo un video que tengo por acá. A ver, espérense. Déjenme poner video. Trabajar. Miren, acá está el video. Dice, ¿qué saber para trabajar en ciberseguridad? Acá hay un video cortito donde muestro qué es lo que debes saber, ¿ya? Y si es que quieres ver el video más completo, puedes ver este otro. ¿Qué saber para trabajar en hacking? ¿Ya? Eso se los recomiendo mucho. Ahí hay bastantes detalles acerca de eso. Y por ahí vendrían siendo los consejos iniciales. Comprender esos detalles primero que todo. Que apreté. Ya estamos cerca de la media hora, pero, o sea, de la hora y media, pero falta un poquitito. Ya. Podemos alcanzar. Ya. Metasploit parece de nada. Vean, excelente, vean los videos y así les va a quedar mucho más claro. Y si tienen más dudas, me pueden escribir al Telegram y así yo les voy retroalimentando o diciendo qué es lo que pueden ir viendo, etcétera, etcétera, etcétera. Miren, Metasploit, ¿ya? Es un framework, ¿ya? Un framework, en palabras sencillas, podemos resumirlo que es como una herramienta, o mejor dicho, es como un programa que tiene muchas herramientas, ¿ya? Consigo, ¿ya? Por lo cual puede tener enfoques de algunas áreas que son como más sencillas y otras áreas que son como más complicadas, ¿ya? Así que vamos a ir hablando de todo. Fresky TV dice, perfecto, muchas gracias, puede descansar, estamos en contacto, buenas noches, un gusto y muchas gracias por el buen contenido. De nada, Fresky TV, y muchas gracias por seguir el contenido. PassiveX dice, PassiveX es un payload que puede ayudar a eludir los firewalls de salida restrictivo. Para ello, hará uso de un Control ActiveX para crear una instancia oculta de Internet Explorer. Esto permitirá la comunicación con el atacante a través de solicitudes y respuestas HTTP, ¿ya? En palabras bien sencillas, esto de PassiveX era un funcionamiento antiguo,
ya claramente utilizaba Internet Explorer y abusaba de él para poder bypassear ya el uso de firewall. Ya, ese era el objetivo. Pero como les digo, esto la verdad es que yo nunca lo vi y tenía un enfoque principalmente en épocas más antiguas. Por el otro lado tenemos NonX, ¿ya? Este tipo, ¿ya? Que es otro payload, dice, este tipo se basa en la existencia de una característica presente en algunos sistemas operativos como Windows, ¿ya? Que impiden la ejecución de código en ciertas áreas de memoria, ¿ya? Estos payloads están diseñados para eludir dicha característica. Esto en realidad tiene que ver con la explotación a nivel de memoria RAM, ya a nivel de acá no lo tengo muy claro, que quede claro eso, pero non-ex significa no ejecutable. Lo que pasa es que cuando se empezaron a hacer estas explotaciones de buffer overflow, se declararon sectores en la memoria que eran non-ex, o sea, no ejecutables o que no permiten la ejecución. Entonces, estos payloads evitaban eso, ya permitían, en palabras sencillas, bypassear esas restricciones de no ejecución, ¿ya? Por ahí va la cosa. ORF dice, es un tipo de payload con ventajas y desventajas muy pronunciadas. Dice, entre sus ventajas resulta importante destacar que tienen un tamaño muy reducido, importantísimo, y funciona en múltiples versiones de Windows. Su desventaja más representativa es que tiene poca estabilidad. Ya estamos hablando. Como siempre he comentado, el hacking es muy inestable, ¿ya? Pero nosotros, entendiendo el funcionamiento o el fundamento de cómo ocurre una explotación, podemos hacer que sea más estable la explotación, ¿ya? Y estos de tipo ORF, ¿ya? Como dice ahí, una gran ventaja es que son pequeñitos, son payloads bastante pequeños, y eso es súper importante, ejemplo en buffer overflow, ¿ya? ¿Por qué? Porque en buffer overflow nosotros de repente, para ejecutar, es que no quiero entrar en más detalle, ¿ya? No quiero entrar en más detalle, pero cuando nosotros practicamos buffer overflow, que también lo veo acá en mi curso, nosotros necesitamos ejecutar dentro de este que yo le llamo vaso, ¿ya? Dentro de este vaso, el azul, nosotros debemos ahí insertar la shellcode, la carga útil. Y como el vaso es tan pequeñito, ese buffer es tan pequeñito, entonces necesitamos una carga útil, un payload que sea tan pequeñito para entrar ahí y poder ser ejecutado, ¿ya? Entonces, y eso lo van a ver ahí, lo van a ver en buffer overflow, pero es por eso, y a eso se le llama shellcode, por cierto, que en palabras sencillas sería una carga útil, pero escrita como bytes, ¿ya? De manera hexadecimal. Por eso que estos non-ex ORF son payload que están más enfocados no en generar un ejecutable, sino que en generar una shellcode que tú insertes en un exploit, que sea insertado en la memoria RAM del equipo víctima, ¿ya? Y que finalmente se ejecute y genere la explotación o la acción maliciosa, ¿ya? Por ahí va el contexto de estos tipos de payload. Y aquí, y por eso que no me gusta cuando hablan de que Metasploit es una herramienta así como que dicen así como, es que Metasploit es una herramienta de botón gordo. Es como que en Metasploit tú aprietas un botón y te sale todo. Pero no, miren, o sea, tú puedes llegar a utilizar Metasploit para generar una shellcode con características particulares, ¿ya? Y estableciendo diferentes configuraciones que se adecúen,
ya a un exploit que posteriormente tú vas a ejecutar, ya, y recién generar toda la explotación. Entonces, si se dan cuenta y si lo vemos en ese enfoque, ya estamos hablando de que Metasploit no solamente lo estamos ocupando de una manera simple, sino que de una manera bastante avanzada. Entonces por eso no me gusta cuando tienen ese enfoque con Metasploit. Es como que le hacen yo encuentro que es un prejuicio. Vamos más allá, ¿ya? Dice, como su nombre, IPv6, dice, como su nombre lo indica, hoy ya llevamos la hora y media, pero voy a terminar esto más. Como su nombre lo indica, dice, están diseñados para funcionar en redes que usen el protocolo IPv6. ¿Ya? Exactamente eso, que no sea IPv4, sino que sea con conexión IPv6. Reflective DLL Injection, ¿ya? Dice, técnicamente, mediante la cual se evita la detección de antivirus, puesto la ejecución de la carga útil será en la memoria RAM y no en el disco duro. Maravilloso. Borrándose todo el rastro al apagar la computadora. La inyección reflexiva de DLL se utiliza para inyectar una DLL en un proceso sin leerla desde el almacenamiento, ¿ya? Un stager se ejecuta desde el buffer explotado, que a su vez recupera la DLL de un servidor. La DLL se carga directamente y se asigna al espacio de direcciones del proceso, y la ejecución se entrega al punto de entrada de la DLL. Esta metodología es aplicada en los payloads de tipo Meter-Preter. Miren, esto que están escuchando acá es maravilloso, pero es la puta locura. Cuando yo lo vi, lo encontré maravilloso. Y claramente esto lo podemos generar, ¿ya? A nivel de Metasploit de una manera sencilla, que encuentro que es la manera en la que deberíamos hacerlo. Pero si quieren aprender más allá, ¿ya? También tengo videos sobre cómo desarrollar malware que realicen estas técnicas, ¿ya? Tengo, a ver, DLL. Miren, Launcher Bytes partes DLL PowerShell. ¿Ven? Miren. No, ese específicamente. Hay otros que tienen otros nombres que no me acuerdo ahora. Pero ahí yo enseño cómo desarrollar un malware que inyecta código malicioso descargando DLL de un servidor y pudiendo ejecutarla en memoria para que al ser inyectada directa en memoria la DLL no es fácilmente analizada por los antivirus y tenga mayores probabilidades de bypassear el antivirus, ¿ya? Entonces, como pueden darse cuenta, pero para eso, ¿ya? Yo primero tuve que entender cómo funcionaba Metasploit y después llegar a desarrollar malware. ¿Por qué? Porque ya iba a tener el fundamento, ya iba a tener las bases de cómo funcionaba y después ya podía desarrollarlo y entender todas esas bases de conocimiento. Entonces, por eso que siempre digo que es importante ir paso a paso, no ¿cómo se llama? Saltarse toda esa etapa y ¡buah! Llegamos al desarrollo del malware como tal. Así que eso, me voy a quedar en el directo respondiendo a sus preguntas. Voy a terminar esta grabación y me voy a quedar en el directo. Así que si tienen alguna pregunta, aprovechen de escribirla. Así que eso. Y luego vamos a continuar con estos videos, por cierto. Bye bye y happy hacking.